el podcast de Think and Action. Para profesionales como tú. Bienvenidos al podcast de Think and Action. Bienvenidos, bienvenidas, porque este es un espacio para vosotras, para vosotros, para profesionales como tú. Un podcast para personas que están interesadas en el mundo de la empresa, en el desarrollo del talento, en estrategias, en creatividad, en transformación, en liderazgo. Y hoy vamos a hablar de ventas. Vamos a conversar sobre cómo inspirar y fidelizar a equipos que creen en lo que venden, a comerciales. Vamos a hablar con un experto en ventas, pero vamos a hablar de algo que va mucho más allá de las ventas y mucho más, incluso me atrevo a decir, que de los objetivos y los números. Vamos a hablar de propósito para vender, de conexión, de confianza, de fidelización del talento del equipo de ventas, porque cuando el equipo cree profundamente en lo que ofrece, no solo trabaja en ventas, sino que transmite algo que es mucho más auténtico y genera vínculos mucho más reales entre las organizaciones y los clientes. Y para todo esto hoy tenemos a un invitado, en mi opinión es de lujo, Alejandro Rodríguez. Él es el Head of Sales, es el responsable de ventas en Novatalent, con más de una década de experiencia en ventas B2B, en liderazgo comercial internacional. Alejandro combina una estructura de excelencia en ventas con una gran tecnología, que es el Salesforce, que tantos de vosotros conocéis. Trabaja y permite con estas herramientas desarrollar startups con conocimientos muy poderosos y con agilidad y cumpliendo los propósitos de los clientes. Actualmente él lidera el área de ventas de Novatalent, donde impulsa fundamentalmente estrategias comerciales globales y es un apasionado del liderazgo en ventas y de la mejora continua, de la creación de culturas comerciales que inspiren y de la capacidad de generar buenos vínculos con los clientes, conectar con los propósitos y con las relaciones que perduran en el tiempo. Así que, sin más, bienvenido Alejandro, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer estar aquí con vosotros. Oye, en esta introducción que hacía estaba hablando un poco de ventas, pero también de liderazgo de ventas, también de fidelización de talento dentro de las ventas, de propósito, de generar vínculos con los clientes. Y lo primero que se me ocurre es hacerte una pregunta relacionada con la nueva era que estamos viviendo, con los nuevos tiempos, ¿no? Que todos sabemos, con este cambio de época, ¿no? Que está tanto en nuestras conversaciones aquí en este podcast, y es ¿cómo ha cambiado el liderazgo comercial? ¿Cómo se trabaja hoy con los equipos de venta? En esta nueva época, en esta nueva era, en este nuevo modo de entenderse y vincularse con los clientes? Bueno, pues muy buena pregunta para empezar, porque como bien dices, Fernando, estamos ante una nueva era en la que la concepción de los equipos comerciales pues está evolucionando, ¿no? Pues el liderazgo comercial más tradicional quizás podía estar muy orientado únicamente al resultado, ¿no? Al número, sí, pues funciona o no funciona. Y ahora sí que es cierto que el liderazgo comercial, pues digamos que ese líder debe ser más un capacitador del equipo, más que realmente un controlador, ¿no? O sea, creo que el rol del líder en esta nueva era no deja de ser ser capaz de empoderar al equipo a tomar decisiones más o menos rápidas, ¿no? El ser capaces de instaurar también la cultura de la experimentación, ¿no? El dejar a los equipos que se vayan desarrollando mediante prueba y error y que al final yo soy un fiel creyente de que cada uno debe tener su estilo, con lo cual como líderes tenemos que ser un poco capaces de ser ese catalizador para construir esta cultura de la experimentación, que al final no deja de ser una cultura de alto rendimiento. Cuando tienes a las personas realmente enganchadas y realmente sienten esa autonomía y ese poder para poder hacer las cosas un poco a su manera, al final los resultados vienen de la mano, ¿no? Entonces, pues ahí engancha un poquito toda esa parte que comentabas del propósito, porque creo que los equipos comerciales funcionan realmente cuando cada uno de los miembros ve realizado ese propósito, ¿no? Qué bueno, Alejandro. A mí me trae a mi cabeza y a mi experiencia algo que me gusta mucho de lo que estás diciendo, ¿no? Es cómo cambiar un paradigma de pensar en equipos comerciales y liderar esos equipos comerciales simplemente pensando en datos, en manejo de datos y en técnicas Ujú. de venta, que siempre hemos hablado así. Sí. No es que sea innecesario, ahí están las técnicas, los modelos de comunicación, el manejo del dato, etcétera, pero añadirle ese componente tan interesante de la experimentación, la prueba-error, el aprendizaje continuo y el que lidera esa función más de entrenamiento, ¿no? De capacitación. Me parece muy interesante, ¿no? O sea, creo que es una buena forma de entender hacia dónde estamos transitando en esta nueva época, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Al final creo que, pues hablando también de cómo funcionan los equipos de ventas que funcionan, ¿no? Pues también tiene que haber
cierto compromiso por parte del liderazgo hacia el desarrollo de cada uno de estos perfiles, ¿no? Y cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, cada uno tiene sus objetivos, sus fortalezas, sus gaps o debilidades. Entonces, bueno, desde el punto de vista del liderazgo comercial, tenemos que ser capaces muy bien de identificar cuáles son a nivel individual cada uno de estos y montar un plan de cara al desarrollo del equipo. Y esto tiene un impacto directo en los resultados al final. Qué bueno, porque está muy personalizado en cada uno de las personas del equipo. Por otra parte, puede haber un modelo de venta según qué organización, pero una cosa es el modelo, otra cosa es el estilo individual. El estilo Vale. individual, trabajarlo sobre él y potenciarlo como talento positivo, da mejores resultados que intentar corregir realmente o cambiar esos estilos, ¿no? Y yo creo que hay un mensaje ahí por tu parte muy, 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 muy interesante. Mira, normalmente estamos persiguiendo objetivos, objetivos, objetivos. Cuando hablamos de ventas es cumplir objetivos, cumplir objetivos. Oye, que está bien, o sea, no vamos a estar en contra de cumplir objetivos, ¿no? Pero, ¿cómo de importante es creer en lo que uno vende, creer realmente en lo que, en el equipo que conforma, en la marca, en lo que representa esa marca en el ecosistema, etcétera, para vincular clientes? ¿Cómo visualizas y cómo vives tú esto en tu día a día? Yo creo que es absolutamente crucial, ¿no? Al final, de la manera en que veo yo las cosas, tú cuando, como cliente, ¿no? Si te pones ya desde un punto de perspectiva de cliente, tú cuando vas a una marca, sobre todo pensando en el entorno B2B, pero tú cuando vas a una marca o a una empresa o a un producto, tú no estás comprando esa empresa realmente. Tú lo que estás comprando es a la persona que te lo está vendiendo. Es una cuestión de confianza, ¿no? Y la única manera, o al menos la manera más sostenible de generar esa confianza en tu comprador, en tu cliente, es realmente creyendo en lo que haces, es realmente creyendo en lo que vendes, ¿no? De hecho, yo que he estado en toda mi carrera muy relacionado al mundo de la tecnología y al mundo del software, creo que es crucial también que los propios equipos internos utilicen su propia tecnología y su propio producto, su propio software, ¿no? Es importante que conozcas cuáles son esas fortalezas de tu producto, también cuáles son las debilidades, y es la única manera de poder realmente llegar a tener ese tipo de conversaciones relevantes donde se genera esta confianza, ¿no? Y esta confianza al final es la que va a marcar la diferencia. Entonces, imprescindible que exista esa alineación entre pues, los valores de la compañía, lo que representa la marca, etcétera, con el producto y que el propio comercial, que no deja de ser la cara visible de todos estos entes, ¿no? Pues que esté completamente alineado es crucial. Me encanta porque al final es creo y porque creo puedo generar confianza, ¿no? O sea, si no sería Pues, imposible, ¿no? Generar confianza y si no hay confianza no hay vínculos. No hay vínculos de relación en ninguna relación social de ningún tipo, tampoco en comercial, si no están basados en entornos que se genere confianza, ¿no? Hasta tal punto que esto me lleva a una cosa que es, voy a contarte un poquito cómo lo veo yo, ¿no? Para hacerte la siguiente pregunta, y es que tradicionalmente hemos visto el funnel de aproximación de venta, de aproximación a un cliente, basado un poco en, oye, voy a ver cuáles son las necesidades que mi cliente tiene, palabra tan utilizada en ventas, ¿no? Las sí, necesidades, después voy a ofrecerle, ¿no? Voy a hacer una oferta, después de esa oferta voy a intentar hacer un cierre y finalmente si hago muchos cierres y estamos en contacto en el tiempo marcará una confianza, ¿no? Y esto es tradicional. Y lo que yo cuento muchas veces y creo que funciona mucho mejor y que tanta gente estamos trabajando actualmente en el mundo de las ventas es no, genera entornos de confianza que es el primer anillo del funnel. Juégatela mucho ahí y luego ya cuando ya tengas eso, no te preocupes que las necesidades van a salir de forma más automática, se va a generar probablemente necesidad de que no tengas que hacer ofertas, sino de que te consideren como una propuesta de valor, que pasamos de la oferta a la propuesta de valor, y por último se genera ni siquiera cierres, sino compromisos a largo plazo, ¿no? Entonces es un así cambio es. de funnel muy interesante que está basado un poco en lo que comentabas. Y que me lleva una pregunta también aquí, Alejandro, que sí que me parece interesante. Y es, sabiendo que estos funnels son los que más nos interesa, tú como responsable comercial o de equipos comerciales, ¿cómo generas esta cultura en el equipo y cómo haces que suceda? Bueno, es una muy buena pregunta. Al final, la confianza para mí es la base de todo, como estábamos comentando, ¿no? Y la confianza hay que transmitirla de cara al exterior, es decir, que tu cliente perciba, o sea, que seas capaz de generar ese vínculo de confianza y realmente es lo que te va a llevar luego a tener éxito, pero todo tiene que nacer desde casa, ¿no? O sea, tú como líder comercial tienes que generar una cultura basada en la confianza internamente, ¿no? Y aquí yo hice hace un par de años un programa de liderazgo en el Instituto de Empresa y me quedé con una frase que decía si tratas a tu equipo como niños, tendrás respuestas de niños, y si tratas a tu equipo como adultos, tendrás respuestas de adultos, ¿no? Y al Qué final, bueno. eso se me quedó como dentro, porque es verdad, ¿no? Muchas veces
pensando en ese modelo tradicional de ventas que comentábamos antes, que es muy basado en el resultado, muy basado en el control, pues probablemente esté cada vez más obsoleto, ¿no? Y creo que es importante mirar el resultado, por supuesto, ¿no? Porque al final en ventas, por suerte o por desgracia, somos muy fácilmente medibles, ¿no? El éxito es muy fácilmente medible, pero como veníamos comentando, hay muchas cosas más aparte de ese número, ¿no? Es como estamos de comprometidos con el desarrollo de cada uno de los perfiles, con las personas de nuestro equipo, y el tener esa confianza en que, independientemente de que tú estés encima o no estés encima de lo que están haciendo o dejando de hacer, tú contratas a adultos, ¿no? Y contratas a grandes profesionales que deben tener un nivel alto de accountability, un nivel alto de ownership. Y entonces, bueno, yo siempre he trabajado de esta manera y hasta la fecha no me ha ido mal. Entonces, bueno, mis equipos siempre estarán basados en la confianza por estos motivos. Sí, sí. Bueno, a mí me parece relevante, ¿eh? Lo que dices y el cómo lo dices. Además, eso tiene consecuencias que nacen del accountability, como decías, o del sentido de propiedad, es decir, de lo que hago es para mí, el ownership, ¿no? Y todo esto que estás comentando tan Exacto. interesante. Y yo lo veo como tú, en el sentido, además, no sé si estarás de acuerdo, ¿eh? Te lo hago como comentario medio pregunta, ¿eh? En este caso, Sí. Alejandro, pero yo también lo entiendo un poco como, a ver qué piensas tú, un poco como que también al final, cuando queremos generar un engagement con un cliente, que a veces hablamos mucho del engagement interno en las organizaciones, pero nosotros dependemos de los engagement que generamos, no en los ecosistemas donde estamos, cuando Mm. queremos crear estos engagement, muchas veces lo que se trata es de enseñar a nuestros comerciales a vender sin vender. Exacto, exacto, totalmente. Que al final, fíjate, nosotros como nos posicionamos, y esto pasa muchísimo en la venta de tecnología, en los procesos de venta SaaS, lo que pretenden y al final consiguen es posicionar al comercial como, lo llamamos en inglés, trusted advisor, ¿no? O sea, una persona que Un esté, experto. efectivamente, un experto, que yo vengo aquí a, primero, entender muy bien cuál es tu circunstancia y cuáles son los problemas que puedes tener, intentar alinearlos con los problemas que mi propuesta de valor resuelve. Si tiene sentido, avanzamos. Si no tiene sentido, no tiene sentido avanzar. Nosotros hemos llegado a decirle a clientes potenciales, mira, es mejor que no continuemos. Es mejor que vayas a hablar con la competencia, porque en el punto en el que estás y el problema que tienes, probablemente nuestra solución pues, o te quede grande o no sea el momento adecuado o lo que sea, ¿no? Y esto no es muy común. De hecho, muchos clientes se sorprenden de que venda un comercial y les hable de esta manera. Pero creo que es la única manera de realmente construir relaciones duraderas en el tiempo, ¿no? Mm. Bueno, construir relaciones duraderas, sin ninguna duda, estoy muy de acuerdo también con lo que decías ahora, Alejandro. Te posiciona más como experto porque también sabes distinguir para lo que puedes aportar valor y para lo que a lo mejor en este momento, que no quiere decir siempre, no puedes aportar valor. Eso es. Y para mí, lo que te da sobre todo, aparte de coherencia, etcétera, etcétera, es autoridad. O sea, Total. eso te da autoridad y por la autoridad se vende mucho. Autoridad, no de que seas responsable o jefe de nada, sino yo creo que la gente que nos está escuchando obviamente está entendiendo a lo que nos estamos refiriendo. Autoridad frente a tu cliente, te posiciona realmente como experto, ¿no? O sea, esto es un tema muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿cómo desarrollas tú el talento? El talento para todas estas cosas que estamos hablando, ¿cómo lo desarrollas tú con tu equipo? ¿Qué haces? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, o sea, aquí el desarrollo de talento creo que los equipos comerciales, realmente en todo tipo de equipos, ¿vale? Pero en los equipos comerciales es súper importante porque muchas veces, o sea, si miras la carrera en ventas como una escalera, ¿no? Probablemente los primeros peldaños de esa escalera, esos roles de nivel de entrada, ¿no? Pues desarrollo de negocio, gente que sale recién graduada y que quiere formarse en ventas, pues son roles que muchas veces son poco amables, ¿no? Poco agradecidos, ¿no? Se convive mucho con el rechazo, con la negación, con un poco el fracaso, ¿no? Entonces unas circunstancias que, primero, no todo el mundo está dispuesto a pasar por ellas, pero que en mi opinión lo que hacen es forjarte muy bien, ¿no? Te forjan un número determinado de habilidades que son súper claves para tu desarrollo. Pero ¿por qué quiero empezar por aquí? Porque una de las mayores aspiraciones de este tipo de perfiles es realmente crecer en esa escalera, ¿no? Entonces, nosotros como líderes tenemos que estar muy comprometidos con asegurarnos que acompañamos muy de la mano a estos perfiles, vamos ayudándoles a conseguir habilidades
que le van acercando cada vez al siguiente nivel, y esto es un poco lo que hace que las organizaciones de ventas prosperen, ¿no? Una organización de ventas es súper importante que haya ese path de carrera, ¿no? Ese camino de carrera donde cada uno sepa cuál es el siguiente nivel, qué es lo que le separa del siguiente nivel y estar comprometidos pues, a conseguirlo, ¿no? Y a ir creciendo. Entonces, para mí esto es crucial. Y si lo bajamos un poquito más a la tierra, desde un punto de vista más práctico, ¿no? Nosotros lo que hacemos, esto lo traigo de Salesforce, pero también lo estamos implementando en Nova, es una serie de conversaciones más o menos trimestralmente, donde únicamente se habla de carrera, ¿de acuerdo? Donde se hace un assessment, o se hace un estudio de, oye, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es mi objetivo a largo plazo? ¿Y cuáles son las áreas de desarrollo que he identificado? Esto se pone en común con el manager y lo que se hace es, se marcan objetivos muy accionables, muy medibles, que se van revisando de manera trimestral. ¿Con qué objetivo? Cuando llegas a final de año, pues has tenido un plan donde has trabajado durante 12 meses consistentemente, que si todo ha salido bien, pues ya estás más cerca del siguiente escalón de esa escalera de carrera en ventas, o si hay alguna cosa que tenemos que ajustar, pues también tenemos un plan mucho más definido, ¿no? Entonces, de esta manera es como una manera muy objetiva y muy colaborativa entre el empleado y el manager de ir ajustándose a un plan, ¿no? Y muy comprometido con el desarrollo del individuo. Qué bueno, Alejandro, porque en el fondo yo te entiendo que estamos resolviendo el día a día, vendiendo, trabajando, dentro de las posibilidades que cada uno está según el escalón de la escalera, ¿no? Siguiendo tu símil, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo estamos mirando en el otro escalón o en el otro de arriba, es decir, Así estamos es. como empoderándonos para el futuro y para los resultados del futuro, aprendiendo desde ser coacheados actualmente con buenas conversaciones cruciales, planes de trabajo que nos permiten empoderarnos por una parte y al mismo tiempo estamos dando la solución del presente haciendo los ejercicios de trabajo cotidianos, ¿no? Así Y es, dando las dos cosas, ¿no? No solamente el resultado del presente, ¿no? efectivamente. Esa es un poco la clave, ¿no? Qué importantes son las conversaciones, además, ¿eh? Para poder liderar para poder liderar y que nos lideren también a nosotros, ¿no? Para poder liderar proyectos de desarrollo, ¿no? Gracias a las buenas conversaciones cruciales y no a evitarlas, sino a tenerlas presentes con cierta rigurosidad y también en el tiempo, bien planificadas, ¿no? No pasar de ellas, ¿no? ¿No? ¿Estás de acuerdo, no? La Así importancia de las es. conversaciones. Así es, y es que es muy fácil además perderte en el día a día, ¿eh? Y olvidar esto. Esto siempre como que puede esperar, ¿no? Pero realmente no puede esperar. Es importante tenerlo muy presente y ya te digo, no tenemos que estar hablando de esto todo el rato, pero oye, pues tener un plan, que tú sepas que cada una vez al trimestre vas a tener el espacio donde vas a poder hablar de estos temas, creo que es súper importante. Sí. Y saber dónde vas a poder llegar, porque al final, una palabra que se utiliza mucho del empowerment, el empoderamiento, el crecimiento en el desarrollo en el tiempo para atender el futuro, etcétera, nunca se va a producir si no vas realmente, pues eso, marcándote las metas nuevas, ¿no? Sabes, ¿no? Hacia dónde van esas metas nuevas, ¿no? Eso es, y luego conviertes el proceso en un proceso muy intencional. O sea, es decir, Claro. no, oye, pues yo quiero mejorar, bueno, pero ¿quieres mejorar en qué específicamente y para qué, no? Y luego las organizaciones, una de las métricas del éxito de las organizaciones para mí es precisamente esto. O sea, yo pienso esto se hacía muy bien en Salesforce, en el equipo de Dublín, que era un equipo muy dinámico, donde sí que es cierto que había promociones pues cada 12 18 meses, o sea, como relativamente frecuentes. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Que tú montabas un plan con alguien que acababa de entrar y te decía que en 3 o 4 años quería ser manager, y si realmente hacías bien el plan, cuando llegaba ese momento, y conozco un par de casos, y de repente esa persona se convierte en manager, el día uno funciona. Entonces, como para la organización, es como una satisfacción brutal el decir, joder, hemos estado invirtiendo tiempo en esta persona y en el momento en que le hemos dado la responsabilidad, ha funcionado desde el día uno. Qué bueno, qué bueno. Yo no sé si estás de acuerdo con esto que te voy a decir, pero yo en esos, coméntame ahora, a ver Ujú. qué piensas, en esos desarrollos, ¿no? De profesionales, especialmente en el área de ventas, lo veo en otras áreas, pero en todas en general, pero Ujú. especialmente en el área de ventas, muchas veces lo que hay que hacer de principio al siguiente escalón o al siguiente no es tanto aprender cosas nuevas, sino quitar cosas que sobran. Es decir, por ejemplo, ciertos límites, ¿no? Que se plantea el comercial que empieza de nuevo, empieza con una serie de límites que dependen de él, no dependen del mercado, etcétera, etcétera. Entonces, liderar equipos de venta muchas veces es aprender, yo digo, es como viajar con una goma de borrar, ayudando a quitar cosas, ¿no? Para que otras funcionen. ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha pasado? ¿Lo has vivido? Sí, sí, no, totalmente. Al final es fruto de la experiencia también, ¿no? Es decir, tú cuando tienes poquita experiencia siempre tiendes a ceñirte
como a unas reglas del juego muy marcadas y esto se hace así y esto no se hace así. Y una vez vas desarrollando ese tipo de habilidades, pues te das cuenta que nada, las cosas no son blanco o negro, ¿no? O sea que, oye, de lo que me funciona en un sitio no me funciona en otro y esa capacidad de adaptación, esa capacidad de, como bien dices tú, de quitarte barreras mentales, pues creo que es un ejercicio que sí, sí que tiene un impacto importante. Pero ya te digo que esto lo da la experiencia principalmente. Sin duda, sin duda. Bueno, y una pregunta que me parece también interesante, ya más centrado en ti, ¿no? Es, ¿y tú? ¿Qué aprendizaje te llevas tú de toda esta experiencia que tienes hasta el día de hoy, no liderando equipos comerciales? ¿Qué aprendizaje te quedas tú para ti como diciendo, wow, este me lo quedo para mí, porque este es un aprendizaje muy potente para mí como líder de equipos que están en este mundo de las ventas, especialmente en B2B, pero en general, ¿no? Sí, o sea, al final mi trayectoria eh, pues me ha permitido liderar equipos en grandes corporaciones y luego liderar equipos también en startup. Entonces, Sí. son dos mundos completamente diferentes. Pues la corporación es todo proceso, información y datos por todas partes y al final entonces me llevo mucho la parte de esa ejecución y el ser capaces de hacer crecer a tu equipo dentro de un entorno más o menos controlado. Mientras que en la startup, pues es el aprender a vivir en la incertidumbre, que unas cosas son así de una manera un día y al día siguiente pueden ser de otra, y el ser capaces de ponerte el gorro de construir y, bueno, pues como pues un poco lo que decías, ¿no? El quitarte barreras mentales de, oye, estas cosas se hacen así, e intentar adaptar procesos a la realidad que te va marcando el día a día, pues creo que también es importante. Pero si tuviera que destacar un aprendizaje o incluso un consejo para quien lo quiera, para quien lo necesite, a la hora de liderar equipos, es que un líder de ventas es un servidor del equipo. O sea, es decir, Ajá. nosotros somos capaces, tenemos que ser capaces de quitar problemas a nuestra gente, ¿no? El rol del comercial es suficientemente complicado en el día a día como para que encima, desde un punto de vista organizativo, le pongamos más trabas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser o sentirnos que estamos al servicio del equipo y no al revés. Y ser capaces de, por un lado, mantener un alto nivel de exigencia, que esto es importante, pero por otro lado, eh, estar dispuestos a dar todos los recursos a nuestra disposición para que nuestro equipo pueda hacer el trabajo, ¿no? Entonces, esto muchas veces cuando te come el día a día, ahora que estamos cerrando el año, pues es fácil tirarte mucho al número, tirarte mucho al resultado, pero es bueno volver a este pensamiento, ¿no? De que qué estás haciendo tú para que tu equipo sea el mejor. Qué bueno, porque es una forma de facilitar agilidad también luego en los procesos que ellos mismos tienen, ¿no? Así Y es. entender bueno, que sí, que la exigencia es necesaria, obviamente sí, pero con afecto y con recursos y con formas de limpiarles el camino, ¿no? O a facilitar de alguna forma el camino. Oye, un placer enorme, ¿eh? Todo lo que estamos hablando. Mira, Alejandro, aquí en este podcast solemos tener una pregunta encadenada, es decir, es una pregunta que viene de nuestro invitado anterior. Y hemos llegado a ese momento en el que te vamos a hacer la pregunta, te voy a preguntar lo que nos dejó el invitado anterior, que la persona que estuvo con nosotros antes que tú en el podcast anterior es Fernando Álvarez, que es el HR Operational Director en Leroy Merlin, es decir, está en el mundo de los recursos humanos, en el área de operaciones de recursos humanos en Leroy Merlin, y dejó una pregunta, a mi modo de ver, muy interesante, pero te va a comprometer un poco, ya te lo digo, ¿no? Porque la pregunta fue la siguiente: ¿cómo te gustaría a ti que tu manager, es decir, tu responsable, Ujú. te ayude a crecer profesionalmente? ¿Cómo te gustaría a ti? Buena pregunta, buena pregunta. Lo digo que te compromete porque a lo mejor te escucha luego tu manager. Claro, claro. Entonces, Claro. claro, te Sí, sí. compromete mucho, pero es interesante. Aquí puedes dejarle el mensaje clarísimo Eso a él es. directamente. Gracias a Fernando Álvarez. Eso es. No, gracias, Fernando, por la pregunta y un saludo, Ramos, si me estás escuchando. Pero nada, al final, yo lo que realmente espero de un líder para que me haga crecer como un profesional es un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Yo espero feedback, ¿vale? O sea, es feedback directo para darnos cuenta de dónde están estos gaps o cosas en las que tengo que seguir trabajando. Luego espero confianza, es decir, que me deje pues, oye, salir de mi zona de confort o que me ponga a lo mejor en circunstancias en las que a lo mejor el día a día de mi trabajo no me expondría, pero que estamos de acuerdo que puede ser bueno para mi desarrollo. Y a partir de ahí, ya te digo, ese feedback continuo y ese compromiso y esa ayuda de, bueno, pues seguir ayudándome a progresar. Qué bueno. Es muy bueno porque además la palabra clave es la palabra efectivamente, efectivamente
feedback. Es Eso decir, es. a mí me gusta decir muchas veces cuando estamos hablando de modelos de liderazgo, etcétera, a equipos de venta, en general, a todos los equipos, pero a equipos de venta especialmente, porque ahora verán la frase un poco, ¿no? Cómo termina. Es decir, si no es un día con buen feedback, probablemente no sea un buen día con buenas ventas. Porque, Efectivamente. no sé si te parece, pero es así. Totalmente, Oye, totalmente. ¿y cuál es tu pregunta encadenada, Alejandro, que quieres dejar al invitado próximo? O invitada. Pues, pues fíjate, hemos estado hablando mucho sobre propósito, ¿no? Que creo que es un aspecto y un rasgo del liderazgo súper importante. Pues mi pregunta sería, cuando un líder tiene un propósito muy, muy claro, eh, ¿cómo afecta específicamente este propósito a su forma de tomar decisiones, sobre todo tomar decisiones difíciles? Wow, fantástica pregunta, fantástica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por todo, porque ha sido un verdadero placer compartir contigo tus conocimientos, tus experiencias, así que gracias de corazón. Y a Muchas todos los gracias. profesionales que nos estáis escuchando ahora, si os ha gustado este episodio, pues compartirlo y seguirnos. Nos podéis seguir fácilmente en Spotify, en iVoox, en cualquier plataforma en donde estamos. Son conversaciones que tenemos con profesionales como tú, profesionales que generan conversaciones de valor para ti, para tu empresa, para tu organización. Y nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta pronto. El podcast de Think and Action. Para profesionales como tú.